enriquecido, nos ha fortalecido. Este testimonio ha sido bendecido, hermano. Amén. Gracias a Dios. Me siento contento, hermano, me siento verdaderamente feliz por verles a todos, hermano, y cada uno de ustedes. Gracias a Dios. Por la familia Barrio, nuestra hermana Dalila, nuestra hermana Febe, que están en casa, que están con nosotros. Y por cada uno de ustedes, hermano, cada uno de los que nos visitan, gracias a Dios por sus vidas. Qué bueno que estamos aquí. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Me venía a la mente ese versículo del apóstol Pablo: basta de mi gracia. En Cristo lo tenemos todo. Él es suficiente. No necesitamos más de otro lugar o de otra persona o de algún movimiento o de algún sistema. El Señor lo completa toda nuestra vida. Decía el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Él tiene que ser suficiente para usted y para mí. Amén, hermano. Gracias a Dios por la fidelidad de Dios para con nosotros, para con su palabra. Gracias a Dios. Él es fiel a su palabra. Él ha prometido y Él cumple. Él siempre cumple su palabra. Nosotros somos infieles, pero siempre Él permanece fiel. Gracias a Dios por ello. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan. Quisiera enumerarlos a todos. El señor Cruz, póngase de pie, varón. Si usted no lo conoce, hermano, él es el responsable de la remodelación del altar. Bueno, el hermano Johnny, ¿verdad?, que estuvo a cargo de la obra, pero él y sus trabajadores estuvieron trabajando aquí, hermano. ¿Le gustó cómo quedó el altar? El señor Cruz, que está con nosotros en esta hora, fue el responsable aquí de vigilar a los trabajadores que nos ayudaron en esta renovación. Bienvenido, qué bueno que están con nosotros. Los papás de nuestro hermano Johnny, señor Vicente y su esposa nos acompañan en esta hora, nos da mucho gusto. Eli, Maribel y sus niños, todos estos jovencitos, mire, que ve aquí, brincaban aquí en el altar, corrían el pasillo, y sus mamás allá andaban detrás de ellos. Mírenlos ahora. Dice la Escritura: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Dios se agrada, ¿verdad? A veces nosotros, ay, que el niño, que esté por él, y que siéntalo. Miren, gracias a Dios por cada uno de estos niños. Todos los que nos acompañan en esta hora. Había atrás de un varón, no lo había visto. Había a un lado de nuestra hermana Luz. Póngase de pie, nos puede decir su nombre. Alejandro, bienvenido, Alejandro, qué bueno que está con nosotros. Sigue estando con nosotros a un lado de Denise, el joven que también le acompaña, Marta. Bien, ya nos estoy aprendiendo. Bienvenido, Marta, una vez más, qué bueno que están con nosotros. ¿Quién más está? La señora Rosy, qué bueno que nos acompaña, gracias a Dios por su vida, bienvenida. Y cada uno de los que están con nosotros, qué bueno que están aquí. Dios tiene algo maravilloso que decirnos en esta hora. Amén, hermano. Hemos venido para adorar a Dios, para exaltar y glorificar su nombre. Ese es el principal propósito. Estamos aquí para agradarle a Él. Pero Él tiene algo que decirnos, hermano. ¿Está listo, no? Preparemos nuestro corazón en esta hora para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Los niños ya se fueron y ya empezaron. Gracias a Dios. Por favor, pasamos al patio. Ahí Armando les va a poner alguna dinámica, alguna actividad. Acompáñenme, todos los niños. Hoy está con nosotros Ismael. Ismael estará compartiéndonos la palabra de esta mañana, la palabra de parte de Dios, y le dejamos el gato. Ismael, ¿qué le decimos a Ismael? Que Dios le bendiga y que guarde hasta que Cristo venga. Sea paciente, hermano. ¿Tiene algo que hacer por la tarde? Qué bueno que no tiene nada que hacer. Estamos aquí, hermano, a veces 1 o 2 horas. Mire, el Señor quiere mantenernos más tiempo en este lugar. Nos preparemos nuestro corazón. Si no le alcanza el tiempo, mañana Dios dirá. Amén.
¿Alguien va a ir a trabajar por la tarde? No vaya, hermano, no vaya. Hay una bendición de parte de Dios. Amén. Recuerde, si le suena el celular, ¿qué? Apague su celular, póngale en silencio. Dios nos va a hablar en esta hora y créame, no va a ser por WhatsApp. Amén. Adelante. Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy bendecido por estar nuevamente en esta casa. El Señor es bueno, el Señor es fiel y para siempre su misericordia. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno. Él es fiel y Él no falla. Él no sabe fallar. Me da gusto verlos a todos ustedes una vez más, estar acá en esta mi ciudad, en Saltillo, Coahuila, México. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar acá. Gracias, Pastor Juan, por la invitación nuevamente. Es una bendición de parte de Dios estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y como ya lo decíamos hace unos momentos, lo compartían, yo estaré compartiendo algo en el mensaje también, dentro del mensaje, pero ahora con cuánto mayor gozo que Dios nos ha dado vida. Amén. Nuevamente, ¿verdad? Hay muchos momentos en la vida donde Dios nos da vida y nunca nos enteramos cuándo es ese momento. Y a veces a mí, o más bien me gusta decir, en muchos lugares, que no solo hay que dar gracias por las cosas que vemos, sino por las cuales también nunca nos dimos cuenta. Cualquier día tú te puedes quedar, terminar la rutina de tu trabajo, de tu día a día, y todo fue normal. Son las 9, las 10 de la noche, te dispones a dormir, pero darle gracias a Dios por lo que en ese día te libró. Y Dios no te quiso revelar de qué fue lo que te libró. Pero ciertamente sus ángeles saben y te guardaron. Te libraron de una situación difícil. Entonces, gracias a Dios porque Él nos sabe librar. Y yo meditaba en la palabra de Dios y al meditar en ella, yo decía, después de esto vivido, después de esta situación que pasamos, ¿qué puedo compartir a la iglesia? Antes de uno estar acá enfrente, la palabra de Dios es la que nos ministra a nosotros. Dios ministra el alma y el corazón de aquel que está dispuesto a compartir o a aconsejar. Y Dios estaba ministrando en muchas áreas, en muchas cosas. Y lo decía con la familia, las situaciones que pasamos, las pruebas, las tribulaciones que vivimos, tienen un propósito. Dios es multipropósito. Así como la gracia de Dios es multiforme, los propósitos de Dios son multipropósitos. Es decir, que Dios bendice y quiere decir algo, no solo a los que estuvimos envueltos en una situación, una tribulación, ahora lo mencionábamos en este accidente, pero Dios también quiere ministrar tu vida. Dios quiere que tú comprendas algo debido a esto que vivimos o pasamos, como muchos de ustedes han pasado por muchas cuestiones también. Han dado gracias, han alabado a Dios en medio de muchas situaciones difíciles como las pruebas, las enfermedades y muchas cosas más. Dios ha sido bueno. Amén. Y por eso yo quiero compartir con ustedes, cimentados y firmes en medio de las pruebas y tribulaciones. Cimentados y firmes. El único propósito de la iglesia es alabar a Dios. El propósito de la iglesia es compartir de las bendiciones que Él nos ha dado y hacer partícipes, dice la palabra de Dios, que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliar el mundo con Dios. La iglesia puede hacer muchas cosas. La iglesia puede tener orfanatos, la iglesia puede dar de comer allá afuera, la iglesia puede ayudar a las viudas, lo cual es bíblico y es bueno, se tiene que hacer. Pero el propósito de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de la iglesia es que camine en verdad, en oración, en palabra, en el Espíritu Santo de Dios.
Y quiero empezar leyendo este verso de la Escritura que me ha estado ministrando mucho en este tiempo. Y está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 5 al 11. Y ahí la palabra de Dios, hablando Pablo, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y ojo a lo que viene: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita ¿a quién? A los muertos. Y el verso 10 declara: el cual nos libró, pasado, nos libra, presente, y en quien esperamos en que aún nos librará, futuro, de tan gran muerte, cooperando también vosotros, todos ustedes, a favor nuestro. ¿Con qué? Con el arma más grande que el Hijo de Dios puede tener, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y ese don concedido a nosotros por medio de ustedes fue la vida. Fue el que Dios nos estuviera recuperando, fue el que Dios estuviera trayendo en su misericordia esa recuperación instantánea, esa recuperación sobrenatural. Eso hace la oración. Vamos a poner esto en las manos de Dios brevemente. Señor, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, háganos que tu palabra ministre en nuestras vidas, que tu palabra ministre en nuestro corazón, y que no salgamos igual que como entramos, que salgamos diferentes, que vivamos la palabra, que seamos verdaderos, porque tú dices: yo soy fiel y verdadero. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Firmes y cimentados en medio de las pruebas y tribulaciones. El apóstol Pablo estaba hablando de situaciones tan difíciles que él tuvo que pasar. El apóstol Pablo tuvo que naufragar muchas veces. El apóstol Pablo tuvo que soportar cuando lo apedrearon otras veces. El apóstol Pablo tuvo que pasar muchísimas dificultades. Les dice el apóstol Pablo: no solo la muerte, sino la codicia, la envidia. Y usualmente los hijos de Dios van a tener que ser atribulados en estas cosas, porque la palabra de Dios dice que quien quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y una persecución no solamente que atenta contra tu vida física, sino una persecución espiritual, una persecución que atenta contra tu bienestar espiritual, una persecución que atenta contra tus sueños, lo que tú deseas y anhelas en Cristo, una persecución contra los propósitos de Dios en tu vida. Y esto está hecho, dice la palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra las regiones celestes y huestes de maldad allá arriba. Nosotros no tenemos lucha con los emperadores, ahora los presidentes. Nuestra lucha no es con los senadores y diputados que aprueban leyes que desagradan a Dios. Nuestra lucha no es con ellos. Estaríamos peleando la batalla desde una perspectiva errada. Nuestra lucha son contra las fuerzas del mal que están detrás de ellos. Y para tú luchar genuinamente, para que tú venzas genuinamente en medio de la tribulación,
tienes que conocer al Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el Espíritu de vida en Cristo. Satanás es el conspirador número 1 de nuestras vidas. No solo de la de los hijos de Dios, sino la de aquellos que están afuera del mundo, por los cuales tenemos que orar y por los cuales tenemos que ejercer nuestro ministerio de la reconciliación. Satanás está listo para sacarte de la jugada. Y no necesita mucho, porque Satanás no vino más que para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y no solo viene a robar cosas físicas, viene a robar tu ánimo. Cuando Satanás roba tu ánimo, cuando Satanás roba el gozo en tu vida, entonces le has dado al enemigo entrada franca para que te destruya. Pero la palabra de Dios dice en Juan que Él nunca nos desampara, que Él está de nuestro lado en los tiempos difíciles. Aún cuando tú y yo tengamos algo por lo cual estar orando, aún en medio de la necesidad y la tribulación, en medio de aquello que no he visto, que Dios me ha dado y me ha prometido y no he recibido, ahí es donde tú debes de permanecer. Porque la bendición, hermano, está a la vuelta de la esquina. Dice la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero no solo para alcanzar la salvación, como dice la palabra también, sino alcanzar todas aquellas bendiciones, todas aquellas promesas que Dios te ha prometido en medio de la tribulación. De aquí el apóstol Pablo habla que si somos atribulados es para nuestra consolación. Es decir, que si una parte del cuerpo de Cristo sufre penalidades, dolor, tribulaciones, es para que los que están escuchando, es que para que todos ustedes que están oyendo el testimonio sean consolados. Porque la misma salvación que ha operado en nosotros, opera en ustedes. Es una salvación grande, es una salvación poderosa. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El propósito, hermano, de la tribulación es llevarnos a la consolación. El propósito de la tribulación que tú estás viviendo, tal vez estás sufriendo por alguna enfermedad, tal vez estás sufriendo por un dolor que no cesa de tu cuerpo. El apóstol Pablo decía: he rogado a Dios que quite de mí este aguijón de la carne, pero Él solo me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La tribulación es para sabernos dependientes de Dios. La tribulación y la prueba es para sabernos necesitados de Dios. ¿Sabías que hay un grado más grande que estar necesitado? Tú puedes estar necesitado de muchas cosas, pero hay un grado más elevado de estar necesitado, y ese es el ser menesteroso. Tú y yo tenemos que estar al punto de ser menesterosos de la presencia de Dios. Pero muchas veces no vamos a llegar a ese punto hasta que seamos confrontados y enfrentados en medio de la tribulación. La tribulación es necesaria. La tribulación y la prueba es necesaria, porque la fe se perfecciona, hermano, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Es donde tu fe y mi fe se perfeccionan. Si todo fuera bien en la vida cristiana, no habría sentido alguno, porque no habría crecimiento ni madurez espiritual. Y Dios quiere que tú madures. Dios quiere que tú aprendas, que tú conozcas, que tú palpes la misericordia de Dios palpablemente. Mira, hermano, la palabra de Dios, que es hermosa, y sus promesas, y leemos en el libro de los Salmos todo lo que David tuvo que pasar. Qué hermosos son los salmos, el himnario de Israel. Qué hermosos. Pero cada salmo tuvo que ser compuesto en un momento de necesidad. Cada salmo era una respuesta al momento de tribulación. En el momento de tribulación, David supo elevar un cántico nuevo al Señor. La verdadera adoración no es aquella cuando todo va bien. La verdadera adoración no es aquella cuando he recibido de Dios su bondad y su misericordia. Eso es bueno, esa adoración sí, ese agradecimiento sí. Pero la verdadera adoración es aquella donde tú levantas las manos donde pesa más.
La verdadera adoración es donde te arrodillas delante de Dios, como dice la palabra en Isaías. Levanta y endereza las rodillas paralizadas. ¿Paralizadas por qué? Por la oración, por el ruego, por el clamor. Esa es la verdadera adoración. En el momento de nuestra prueba y tribulación, Dios quiere que elevemos aquella verdadera oración. Las tribulaciones están hechas y diseñadas de parte de Dios para que tú y yo las pasemos y las enfrentemos. Tú y yo estamos inmersos en diferentes contextos de vida, de trabajo, de situaciones familiares, deseos, anhelos, dolores físicos, pero también los dolores del alma, los cuales son los que batallan más contra nosotros. Hay un himno que yo recuerdo y dice ese himno: las luchas del alma las haces cesar. Dios puede calmar todo allá afuera. Dios puede calmar la tormenta allá afuera, las situaciones externas. Dios te puede dar un trabajo, Dios te puede librar y proveer, Dios puede hacer muchas cosas externamente. Pero si tú no estás bien adentro, pero si las luchas del alma todavía no cesan, de nada sirve que todo allá afuera haya sido calmado por la voz del Señor. Pero quiero que sepas que en medio de la tribulación, Dios tiene el poder en el nombre de Jesús para decir: sea la paz en medio de tu corazón. ¿Qué es lo que tú todavía no sueltas el día de hoy? ¿Qué es lo que a ti te causa dolor todavía? ¿Cuál es el rencor con el que estás batallando? ¿Cuál es ese dolor que todavía del cual no te desprendes? Las luchas del alma, Cristo las sabe hacer cesar con solo la pronunciación de una palabra. Una palabra basta para cambiar la vida tuya y mía. La vida de los apóstoles y discípulos cambió a una palabra, porque tuvieron de frente a aquel que sabe hacer cesar la tribulación, aquel que sabe proveer. Todos los discípulos estaban inmersos en sus trabajos. Eran pescadores la mayoría de ellos, muchos de ellos. Pero Jesús dijo: ven y sígueme. Y ellos tuvieron que aplicar la fe y seguir a Jesús. Y al dejar las redes, como dice la palabra, dejar las redes es dejar lo que es seguro para ti. Dejar las redes es dejar el trabajo, pero dejar aquello que yo me aferro en mi vida. Porque para salir de la tribulación, yo a veces me aferro a mi capacidad, a veces me aferro al trabajo, a veces me aferro a lo que alguien ya dijo que me iba a dar, a veces me aferro a mi propia familia encima de Dios. Pero los apóstoles dejaron las redes, y dejando ellos las redes siguieron a Jesús. La red representa todo aquello que el hombre lanza al mar para acaparar provisión. Pero Jesús les dijo: dejen las redes y vengan y síganme, porque no es la red en medio de la tribulación. No es la red, no es el instrumento, es aquel que ha provisto en tu vida y tu corazón el verdadero instrumento. Y más que instrumento, es la fuente de toda vida, es la fuente de toda protección, es la fuente de toda provisión. Él es Jesús. Cimentados y firmes en medio de la prueba. La tribulación va a atentar contra tu vida. Eso es escritural. La tribulación va a atentar contra, lo decía, tus sueños y los propósitos que Dios tiene para ti. Todos los que estamos aquí, hermanos, sentados, todos los que estamos aquí escuchando, y aquellos que escucharán, todos tenemos no solo dones, pero tenemos un propósito de Dios. ¿Tú crees que naciste para venir a trabajar y a tener familia nada más y a estudiar? No. Eso es secundario. Tú naciste con un propósito y tú debes de conocer tu propósito. Y no solo conocerlo, sino guiarte en Dios para caminar en tu propósito. No importa la edad que tengamos. Esto no solo es para los jóvenes. Es para aquellos que tienen 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y más. Porque si todavía estamos aquí, ¿tú crees que es porque sí? Si estamos aquí en la tierra, no es porque nada más tengo que vivir y tengo que continuar con una cierta facilidad. Dios nos ha dado vida para que tú te muevas en su propósito. Dios
Dios te ha dado vida para que tú camines en el propósito de Dios, porque allí, y solamente allí, es donde tú vas a ser plenamente hijo de Dios, caminando en el propósito de Dios. Amén. Y el propósito de Dios es que tengas salvación. El propósito de Dios es que camines en su verdad, pero el propósito de Dios, como le dijo el pueblo de Israel, es que entres y conquistes la tierra prometida. Y la tierra prometida no se conquista allá arriba, se conquista aquí. Aquí en la tierra se conquista la tierra prometida. El reino de los cielos llegó de arriba hacia abajo. El reino de los cielos se vive aquí y hoy. El reino de los cielos no es allá cuando yo muera solamente. El reino de los cielos es aquí y hoy. Y consiste en mi disposición, en medio de la prueba y tribulación, de hacerlo y traerlo presente, de hacerlo palpable, de hacerlo real. En la tribulación que Dios manda, va a haber necesidad material y necesidad de provisión muchas veces. Pero Jesús ha dicho, no te desampararé. ¿Recuerdan la historia de aquella viuda de Sarepta? Y el profeta fue con ella. Ella ya se iba a echar a morir con su hijo. Y dice la palabra que solamente tenía un poco de aceite en la vasija y un poco de harina en la tinaja. Probablemente era harina de trigo. Y ella decía que simplemente iba a preparar lo último, hacer los últimos panes debajo del fuego, y se lo iba a dar a su hijo, y se lo iba a dar a ella misma, y se iba a echar a morir. Pero Dios, que conoce todas las cosas, envió a su profeta, a aquella mujer que tenía necesidad, aún siendo extranjera. Porque no consiste en que seas hijo por la sangre, no consiste en que tu padre o tu madre tenga una línea ministerial, consiste en aquel que tiene fe, consiste en aquel que persevera, consiste en aquel, dice la palabra, porque Dios se agrada de todo aquel que hace justicia y verdad en la tierra. Y el profeta fue y le dijo, dame y haz como tú has dicho, pero prepárame a mí primero. Dame de tu harina, dame de tu aceite, y luego haz como has dicho y haz todo lo demás. La palabra dice que la viuda obedeció. La viuda obedeció al mandato de Dios a través de su profeta. Tú le quitarías el alimento a tu hijo antes de morir para dárselo a un hombre de Dios. Yo creo que es difícil. Pero aquel que está cimentado en la verdad, aquel que está cimentado por fe y arraigado en Cristo, lo va a hacer. Porque la fe no es algo poético. La fe es palpable. La fe es verdadera. La fe tiene que mostrarse con obras. Muchos decimos, Dios, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayudador. Qué bonito, qué hermoso se oye. Qué poético. Y podemos cantar muchos cantos poéticamente. Pero no es lo mismo, por eso la palabra dice cantos espirituales. Porque no son cantos intelectuales, ni son cantos emocionales. Es canto espiritual. Y cuando tú cantas espiritualmente, la palabra de Dios desciende de lo alto, se hace rema en tu vida, se hace realidad, y tú respondes a esa palabra y tú dices, creo. Ahora todo ha cobrado sentido en medio de mi dolor y tribulación, necesidad, en medio de mis pecados como el rencor. Porque muchas veces creemos que el pecado es matar, es robar, es mentir, es fornicar, pero hay pecados pasivos, por decirlo de alguna manera. Aquel que guarda rencor porque lo lastimaron. Pero ni aún estamos así justificados delante de Dios. Es pecado. Guardar dolor, guardar rencor, guardar coraje, guardar odio. Pero hermano, es que tú no sabes lo que me hicieron hace 10 o 20 años. Si tú hubieras visto, no dirías eso. Pero la palabra de Dios permanece. ¿Cuántas veces has ido al Señor para descargar ese dolor, para descargar ese rencor? Cuesta, sí cuesta. Duele, sí duele. Pero aquel que se aboca a descansar en el Señor, pronto
escucha su voz. Pronto llega la liberación de su alma. En medio de la tribulación, de aquella viuda dio todo lo que tenía y le dio a Elías. Y la palabra de Dios descendió y le dijo, parafraseando, por cuanto has hecho esto así, el aceite de la vasija no escaseará, ni la harina de la tinaja cesará, hasta que venga la palabra de Dios. La fe en medio de la tribulación debe de ser palpable. Nosotros no podemos agradar a Dios poéticamente. Se necesita en medio de la tribulación muchas armas y muchas cosas por las cuales vamos a poder pasar ilesos en medio de la prueba. A veces yo me preguntaba y decía, Señor, ¿cómo es que la viuda allá de Sidón, de Sarepta, y después la viuda más adelante en el Nuevo Testamento lo dio todo cuando dio las dos blancas ahí en el tesoro del templo, separadas por miles de años? Pero ¿por qué las viudas tuvieron tal fe? Porque ellas sí tuvieron esa fe enorme y grande. ¿Y sabes qué respondió el Señor? Porque la escasez te invita a la abundancia de Dios. ¿Está cayendo la palabra? Amén. La escasez invita a la abundancia de Dios. Es cuando tenemos menos que más nos vamos a acercar a Dios. Es cuando tenemos menos que vamos a clamar a Dios. Ojo, no tenemos que llegar a ese punto. Pero es usualmente el vehículo que Dios va a utilizar para hacerte voltear a Él. No importa la edad que tengas, te va a hacer voltear cuando tengas una necesidad grande. La escasez invita a la provisión de Dios. Y aquellas viudas separadas por miles de años no tenían nada. La viuda de Sarepta tenía un poco y se lo dio a Elías. Fe. La viuda que dio las dos blancas tenía dos blancas. Un cuadrante es muy poquito. No era absolutamente nada. Hoy en día podríamos decir que eran 5 pesos. Era todo lo que tenía, todo su sustento. Dijo Jesús. Porque todos dieron de lo que les sobraba. Pero aquella viuda dio todo lo que tenía, dio todo su sustento. Cuando tú entregas a Dios en medio de la prueba y la tribulación, todo tu sustento, prepárate para recibir la provisión de Dios en la abundancia. Aleluya. Es en medio de la escasez. Ahora, no solo escasez material, porque Job nos demostró que Dios te puede bendecir. Porque no consiste en la riqueza material, ¿verdad? Consiste en el corazón del hombre sobre la riqueza. Tú puedes tener, y gloria a Dios por eso, y que Dios bendiga y ministre, y que Dios te haga dar y compartir. Gloria a Dios. Job era el hombre más rico de la tierra, pero él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, como David. Pero quiero decirte algo. No solo es la escasez material, sino el saber ser pobres en el espíritu. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Y quiero darte la siguiente definición de eso. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de mí mismo cuando estoy apartado de Dios. Aquellos que tienen esa profunda humildad exhiben una humildad genuina y están despojados de todo orgullo. Eso es ser humilde, pobre en espíritu. Y usualmente las riquezas de esta vida, más no siempre, usualmente, dice Jesús, el engaño de las riquezas nubla el corazón de aquellos que las riquezas la poseen. Usualmente, no por nada Jesús dijo eso en la parábola del sembrador. Entonces tú, en medio de la riqueza o la escasez, debes de saberte que eres pobre en espíritu.
la riqueza o la escasez representada como una tribulación, una prueba, tú te debes de saber que no es por tu capacidad, que no es por tu juventud, que no es por tu fuerza, que no es por tu intelecto, que no es por lo que conoces o sabes, que no es por las amistades que tienes, que no es por los contactos que tú tienes, que no es por nada. El apóstol Pablo decía, todo lo que he considerado como ganancia, lo tengo por escúbalo en el griego, por basura, por menos que nada, con tal de conocer a Cristo. Y Pablo tuvo que ser perfeccionado en la prueba y en la tribulación, así como todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron que ser perfeccionados en la prueba. Tuvieron que entregarle a Dios hasta la última gota de su fuerza, de su esperanza y de su sudor. Cuando Dios es lo único que tienes, cuando Dios es lo único que tienes en tu vida, es entonces donde empiezas a crecer. Cuando ya no confías en nadie más, ni en ti mismo, en un sentido real, es cuando empiezas a madurar, es cuando empiezas a crecer. Es cuando empiezas a crecer aceleradamente, y es cuando empiezas a caminar por el medio de la prueba con pasos agigantados. Hermanos, ¿por qué hay hombres y mujeres en la iglesia de Cristo que en un año crecen lo que otros crecen en 30? ¿Por qué hay en la iglesia hermanos en Cristo que crecen en un año los que otros teniendo 40 años en el ministerio no han crecido? Porque no se han sabido pobres en espíritu, porque no se han sabido dependientes de Dios en todo momento, porque no han venido a la fuente que es la palabra. Sécase la hierba, marchitas de la flor, pero la palabra permanece y permanece para siempre. Es la fuente del conocimiento, es la fuente de la verdad, es donde yo cimiento mi fe en las promesas de Dios, las cuales son todas un sí y un amén en Cristo. En medio de la prueba y de la tribulación tienes que tomar como un arma la alabanza y la oración. Hechos 16, capítulo 16, verso 20. Pablo y su fiel amigo Silas. Versículo 20 y al versículo 26 dice la palabra ahí. Y presentándolos los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito decidir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles, golpearles con varas. Después de haberles golpeado mucho, no golpeado mucho, hasta que se cansaron, como cuando lo hicieron con Jesús. Los echaron en la cárcel. La prueba va a privarte de tu integridad física muchas veces, porque una enfermedad lo puede hacer. Pero no consiste en la enfermedad, sino consiste en la fe en medio de la enfermedad. La tribulación a veces nos va a poner en la cárcel, y no solo física, la cárcel real, que nos priva de la libertad, pero también va a querer encarcelar nuestro espíritu si lo permitimos. Porque las pruebas, hermanos, o nos rompen o nos hacen. La tribulación o me hace más fuerte o ahí me quedo. Porque me puedo cansar, porque me puedo desanimar. Señor, te he servido y mira cómo me pagas. Señor, cuántos años te he servido y mira cómo me han golpeado, me han ultrajado, me han metido en la cárcel y mis enemigos se han enseñoreado de mí, o enemigos espirituales. Pero tú debes de saber y de conocer que cuando Dios usa una prueba, cuando Dios usa una tribulación, es porque está cerca tu redención. Es porque está cerca tu salvación, es porque está cerca tu liberación, es porque Dios te quiere hacer crecer, es porque Dios quiere que tú seas maduro, es porque Dios quiere que tú camines verdaderamente en la verdad. Y ahí Pablo y Silas, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo. ¿De dónde?
de más adentro. La tribulación nos va a aventar al fondo de la oscuridad aparente. Ahí donde no vas a poder ver, ni palpar, ni con manos literales, ni con ojos literales. Porque la fe no consiste en ver así. La fe consiste en ver y declarar lo que no es como si ya fuese. Y aunque estés ahí en medio de ese calabozo hasta lo más profundo, y luego dice la palabra, Él les aseguró los pies en el cerro. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera, que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En medio de la tribulación y la prueba, por eso decía hace un instante, cuando tú adoras a Dios, ahí donde no tienes nada, ahí donde fuiste despojado de todo, y levantas a Dios un canto e himno espiritual, hermano, lo único que va a venir va a ser tu liberación. Lo único que va a venir va a ser alabanza a Dios por lo que Él va a hacer en tu vida. Pero tienes que cantar. Tienes que levantar un cántico nuevo espiritual a Dios en medio de la prueba. Mira, hermano, cuando estábamos en esta experiencia que pasamos, y yo estaba en la parte del copiloto, yo estaba enfrente, y al salir la camioneta y al ir con mucha velocidad en 2 llantas, y después al volcar 1, 2, 3 y hasta a la 4ª vez donde quedamos ahí, yo le decía al Señor, y es verdad porque ya lo pude experimentar, es verdad que muchas veces el tiempo se detiene. Esas vueltas, si hubieran sido vistas por cualquiera de ustedes allá afuera, en 3 segundos son 4 segundos, 5 segundos, no lo sé, 10 segundos. Pero en el momento en que yo estaba girando y empecé a ver todo así, 1, 2, 3, 4, yo me pregunté a mí mismo y dije, ¿de verdad estoy y estamos pasando por esta situación ahorita? ¿De verdad nos volcamos? ¿De verdad estamos padeciendo esto? Y fue para mí como que si el tiempo se detuviera, porque yo tranquilamente en mi espíritu me hacía esa pregunta mientras daba esas vueltas. En mí no hubo temor. Muchas veces se dice que el hombre sabe cuando va a morir porque Dios se lo revela. Pero en esta ocasión a mí Dios no puso en mí el que iba a morir. Sin embargo, pudimos haber pasado la presencia de Dios. Y yo lo que hice en ese instante fue agarrarme. Recuerdo que cuando la camioneta salió a la derecha, yo puse mi brazo derecho como reflejo, porque es un instante, no te da tiempo de nada. Puse mi brazo a manera de reflejo para cuidar la cabeza y el rostro, porque es lo que por reflejo tú vas a cuidar. Cuando tú te tropiezas y caes, es lo que vas a tratar de hacer. Entonces nos fuimos a la derecha y me puse muy apretado del cuerpo. Hice fuerza y nos fuimos. Al terminar, ya se imaginarán cómo me dolía el brazo, no lo podía levantar. Terminamos, rodamos. El primero que salió fui yo. No vi, estaba dormida, salía de él, estaba bien para la gloria de Dios. Regresé al vehículo para tratar de ayudar a los que estaban todavía ahí atorados. En cuestión de segundos llegó la ayuda, llegaron 30, 40 policías, grúas, 2 ambulancias, más de 20 patrullas en camionetas, en menos de 2 minutos, en menos de 1 minuto. Y Dios nos empezó a ayudar. Empezaron a darle el auxilio a quien más lo necesitaba. Y después los policías, al verme a mí y al ver a otros que estábamos por nuestro propio pie alrededor del vehículo, me preguntaban a mí, me decían, ¿tú también estuviste en el accidente? Porque ellos pensaban que yo me bajé a otro vehículo para auxiliar y que yo no tenía nada que ver. Y yo le dije, sí. Y yo pude ver su cara de sorpresa cuando me veían a mí y a otros más caminando alrededor del vehículo como si no hubiera pasado. El vehículo destruido, deshecho, pérdida total, totalmente.
Aleluya. Cuando estás con Cristo, cuando estás en medio de la prueba, cuando la prueba y la tribulación atentan contra tu vida, tú vas a salir ileso de ti. Vas a poder bajarte de lo que intentó destruirte y vas a dar vuelta como el pueblo de Israel alrededor de los muros de Jericó. ¿Y qué crees que va a suceder? Esos muros van a caer. Lo que el enemigo había dispuesto para mal, como decía José, lo que ustedes dispusieron para mal, para mi vida, Dios lo tomó en bendición. Y rodeé el vehículo y hubo un punto, ellas no se dieron cuenta, hubo un punto donde yo me arrodillé al lado del vehículo, agarré el vehículo y le di gracias a Dios en medio de los policías que estaban allí. Porque es en medio de la tribulación, en medio de ella, si tú levantas una adoración genuina a Dios de corazón, esa es una marca espiritual que va a quedar grabada toda tu vida delante de los ojos de Dios. Hay que poner una piedra en medio de la prueba. Hay que poner una piedra como lo hizo Samuel cuando el pueblo estaba cruzando, y Samuel puso esa piedra firme, esa piedra de apoyo, y la puso por señal. Porque aquí Dios me ha ayudado. Tú tienes que poner un ebenecer en cada momento de tu prueba. Tú tienes que poner un ebenecer cuando Dios te está probando, cuando está viniendo la tribulación, una piedra de adoración genuina. Porque es ahí donde Dios se va a glorificar. Es ahí donde Él te va a seguir honrando, porque tú le has honrado. Eso no se hace cuando estoy mal, eso no se hace cuando estoy padeciendo, eso se hace mucho antes, cuando todo va bien. Alabanza y adoración. Pero también para cruzar y estar firme en medio de la prueba y la tribulación se necesita convicción. La convicción de un hijo de Dios. Y Daniel y sus amigos, Ananías, Misael, Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego, estaban confiados y sabían quién era su Dios. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. No sé cuántos de aquí nosotros, de verdad, cuando nos enfrentemos a una situación de vida o muerte, estemos dispuestos a dar la vida. Solo tú lo sabes, solo Dios lo sabe. Pero si no estás cimentado, como dice la palabra, si no estás arraigado en Cristo, no importa lo que creas ahorita aquí sentado, no importa lo que yo crea ahorita aquí predicando, vamos a caer. Porque en el momento en que se nos confronte con la muerte y nos digan, renuncia a Jesús, o te vamos a matar. Renuncia a Jesús, o vamos a matar a tus hijos de enfrente de ti. ¿Escucha tú? Sí, pero así es. Y si tú no estás en convicción por tus hijos, vas a abandonar a Jesús. Aleluya. Si tú no estás en convicción por tus padres, vas a abandonar a Jesús. Si tú no estás en convicción por tu propia vida, decía Satanás cuando te bajó, el hombre va a dar todo por su vida. Pero ¿sabes qué? En Cristo podemos dar hasta esto. En Cristo, en Cristo. Es la convicción de los amigos, de los jóvenes hebreos, la cual te va a hacer pasar el río, el mar rojo, el seco. Es la convicción de Daniel, de que él decía, y Daniel se propuso, dice la palabra, en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey. Debes de proponerte en tu corazón caminar en medio de la tribulación, a través del dolor, a través de la necesidad, sin doblegar todo lo que tú conoces que Dios es. Esa es la convicción. Es estar dispuesto a morir por testimonio. Ser testigos. La palabra testimonio viene del griego marturia. Y marturia está relacionado con el español mártir. Quiere decir que aquel que es testigo de Jesucristo está dispuesto a morir por lo que conoce, por lo que ha visto, por lo que cree y por lo que ha oído por la palabra. Eso es ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿De verdad somos testigos? ¿De verdad estamos dispuestos a ser mártires, testigos por Cristo? No solo es eso.
la convicción, sino también es la integridad. Lo que te va a hacer pasar la prueba y la tribulación de tu vida es la integridad que tengas en Cristo. José fue un hombre que, así como David fue tentado y probado de una manera tal, fue echado al pozo, que el salmista David decía: del pozo cenagoso me sacaste. Y José fue echado en un pozo. José, en su etapa de niño y jovencito, comparte muchas similitudes con la etapa de David siendo niño y joven, pero también comparte mucha similitud con Jesús siendo niño y siendo joven. Es el Espíritu de Dios, amigos. Es el Espíritu de Dios. La integridad es aquella que nos va a hacer pasar la tribulación. ¿Qué es integridad? Ser el mismo aquí y ser el mismo allá afuera. Ser el mismo cuando ustedes me ven y yo ser el mismo cuando estoy solo en meditación, en mi casa, con mis amigos más íntimos. Es ser el mismo. Mira, yo le decía al Señor: Señor, integridad. ¿Qué es ser íntegro? ¿Sabes qué dijo el Señor? Ser íntegro es ser de una sola pieza. Eso fue lo que Él dijo. Y el Espíritu me llevó a Éxodo 25:31, y lo vas a entender. Y hablaba del candelero de oro del tabernáculo. Estaba en el tabernáculo de Dios. Y decía, dice la palabra: y este tabernáculo, esta lámpara, era de una sola pieza. El tabernáculo, que es el templo de Dios, y la lámpara que estaba ahí para ser encendida todas las tardes y arder siempre. Tú y yo somos la luz. Porque Cristo es la luz del mundo, pero nosotros también somos la luz del mundo. Es decir, que para pasar el momento de prueba y tribulación, debes de ser como el candelero de oro de una sola pieza. Debes de ser íntegro si quieres estar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Al mundo. La integridad de José. La mujer de Potifar le dijo: acuéstate conmigo. Pero José dijo en su corazón y propuso en su corazón, como lo hizo también aquel joven Daniel: no contaminarás. Y él salió huyendo. Y solo fue a través de esa integridad que José pudo ser lo que Dios quería que fuera. Aleluya. Pero aún en medio de tu integridad puedes pasar por medio de la cárcel. Señor, soy íntegro, te estoy alabando, y lo único que obtuve es que aquel varón Potifar me metiera a la cárcel. La cárcel solo es el escalón para que tú asciendas al palacio. Y el palacio es el propósito de Dios en tu vida. Ese es el palacio. Y finalmente, para ir terminando, convicción, integridad, alabanza, oración para pasar la prueba y la tribulación. Pero también, como lo decía, el agradecimiento. Después de cada tribulación y prueba debes de poner esa marca, esa prueba de alabanza al Señor. Y ser como Jesús, a través de la esperanza, la paciencia y la obediencia. Amén, amén. Y quiero que leamos, para ir terminando, Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 5. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, pasó la tribulación, pasó la prueba, menospreciando el oprobio. Debes de menospreciarte a ti mismo. Por nada dijo Jesús, no por nada dijo Jesús que cada día debemos de tomar nuestra cruz y seguirle. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. El propósito de Jesús fue salvar a la humanidad y regresar a la diestra del trono. El propósito tuyo es que cuando pases en medio del pozo cenagoso, es cuando pases y caigas en medio de la tribulación, del cepo, cuando tus pies sean amarrados, cuando tú caigas en medio de tus enemigos, porque Dios sale por nosotros.
Y Él nos defiende. El propósito es que tú seas libre y que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Que tú cumplas lo que Dios te ha dicho para lo cual tú naciste. Amén, amén. Todos nosotros deberíamos de conocer para lo cual nacimos. Cuando tú encuentras algo por lo cual morir, es entonces donde vas a empezar a vivir. Mientras tú no encuentres algo por lo cual morir, no vas a empezar a vivir. Debes de estar dispuesto a darlo todo por Cristo. Aleluya. Gracias. Y ahí mismo, Hebreos capítulo 12, versos 12 y 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, decía el profeta Isaías, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Si estás cansado, no te salgas del camino, haz sendas derechas, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno de ustedes, no yo, porque Pablo sabía que podía ser descalificado, deje de alcanzar la gracia de Dios. Amén. ¿Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Y la palabra dice así: ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La tribulación no te hace o te quiebra, porque la tribulación te puedes amargar. Pero aquí nos dice: no dejando que ninguna raíz de amargura brote ni estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando Jesús estaba clamando en el monte de Getsemaní, sintió una angustia tal que él ya no podía sostenerse, pero él recurrió al Señor de la oración. Quiero que nos vayamos poniendo en pie. Y que recuerdes que en medio de la prueba y del dolor, que en medio de la tribulación, Dios tiene un propósito muy específico. Que si tú vieras lo que Él tiene preparado para ti, a vuelo de pájaro, así como las águilas vuelan allá arriba y pueden tener el panorama completo de donde vuelan. No por nada la palabra de Dios dice que tú y yo podemos ser como las águilas. Las águilas se levantan encima de la prueba. Las águilas se levantan encima de la tribulación. Las águilas se levantan encima de todo. Tu espíritu debe de ser esa águila. El espíritu dentro de ti debe de ser como un águila que surca los cielos. ¿Tú has visto cómo vuela el águila? Y cómo debajo, muy debajo en el valle, se refleja la sombra del águila. ¿Lo has visto tal vez en documentales en algún lugar o en vivo? El águila, el cuerpo del águila es tu espíritu. Mientras tu espíritu esté morando en lugares celestiales juntamente con Cristo, la sombra allá abajo que representa tu cuerpo va a seguir al espíritu. No importa lo que pase allá abajo, no importa si hay una piedra, no importa si hay un barranco, la sombra va a pasar. La sombra no cae en ningún barranco, la sombra sigue. Cuando tú estás en el espíritu en lugares celestiales surcando con Cristo, la sombra que es tu cuerpo, la sombra de esa águila que son tu contorno y las necesidades van a ser suplidas en medio de la tribulación. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, si tú quieres pasar al frente, lo puedes hacer, para orar y poner esto en las manos de Dios. Señor, hoy oramos y nos acercamos a tu presencia. Gracias porque en medio de la tribulación tú tienes la capacidad, el poder, dice tu palabra, por tu gran nombre, por tu brazo extendido, por tu gran misericordia. Nos has librado, nos libras y nos librarás. Hoy, Señor, queremos honrar tu nombre porque en medio de la tribulación hay una manera para salir avantes, para salir, Señor, sin dificultad alguna que nos quiera derrumbar. La clave es cruzar la prueba, cruzar el valle con integridad, con alabanza, con adoración. Cruzar el valle con agradecimiento. Cruzar en medio de todo lo que tú dispongas para nosotros con adoración. Hoy oramos, Señor, por esta iglesia.
Hoy oramos por aquellos que estamos aquí hoy. Tú sabes lo que cada uno está pasando. Pero Señor, hoy queremos poner una piedra en el altar. Hoy queremos poner una marca que diga Ebenezer. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Piedra de apoyo me ha sido el Señor. Y aún cuando venga la prueba más adelante, seré perfeccionado, seré llevado y seré llevado de victoria en victoria, de fe en fe y de gloria en gloria. Cada prueba y cada tribulación que pasamos trae en nosotros un mayor peso de gloria. Hermano, cuando tú pasas por pruebas más constantemente, genera en ti un mayor peso de gloria. Y ese peso de gloria hace que te inundes en Cristo. El profeta Ezequiel decía, y él tuvo una visión y decía Ezequiel, vi salir del trono de Dios río. Y yo me acerqué y ese río pasaba hasta mis tobillos. Y después se volvió a medir y después ese río pasaba y subía hasta mis rodillas. Después se volvió a medir y ese río ya no llegaba hasta las rodillas, llegaba hasta la cintura. Después se volvió a medir y era un río por el cual ya no se podía pasar. Era un río que no podía ser pasado sino a través del nado, el río de Dios. La tribulación produce en ti un mayor peso de gloria que te va a hacer inundar, no en la prueba misma, sino en la sino en el río de Dios. No en la prueba ni en la tribulación, sino en el río de Dios. Amén. El río de su bendición. Aleluya. La prueba es para que conozcas el amor de Dios y para que seas perfeccionado. Amén. Señor, gracias. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta hora. Y te agradecemos, Señor, porque aún tú eres Dios. Lo has sido y siempre lo serás. El propósito es que estemos contigo. Tú vienes pronto y tu galardón contigo. Tú vienes en breve. Tu palabra dice que tú no retrasas tu promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que eres fiel y misericordioso, para que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si tú no estás bien con el Señor, el tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Que si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como el día en el desierto el pueblo de Israel endureció su corazón. El tiempo de salvación es hoy, no es mañana, es hoy. Y en medio de la tribulación, Señor, oramos, porque muchos ya han pasado a tu presencia. Para muchos tú ya viniste. Para muchos tú ya viniste al mundo porque murieron sin esperarlo. Muchos tuvieron la oportunidad de estar a cuentas contigo, pero muchos no. Y ahí donde tú estás, levanta tu mano si quieres recibir al Señor. Si tú no conoces a Cristo, levanta tu mano y dile: Señor, si tú quieres estar a cuentas con Dios, levanta tu mano. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que tú ores y tú ministres la vida de todos aquellos que estamos aquí. Padre, oramos para que en tu nombre traigas nuevas cosas para todos aquellos que estamos acá. Señor, tú eres ese digno Dios. Tomamos de tu riqueza, Señor, en Cristo. Señor, tú nos recuerdas hoy que no consiste en nada en la vida. Si no estamos a cuentas contigo, nada vale. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez en un mes, no podemos estar aquí, no lo sabemos. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad de venir a sus pies, para que cuando venga la muerte, tú puedas sonreír enfrente de la muerte y decirle a la muerte: aquí estoy. Porque tú solamente eres un vehículo para llevarme a la presencia del Padre. Todo aquí va a cesar. Y allá arriba no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Pero hoy Dios quiere que tú vivas en la palabra. Señor, oro para todos aquellos que están padeciendo una enfermedad en esta hora. Dolor. Si hay dolor en sus cuerpos, si hay dolor, si alguien tiene algún dolor en específico, puede pasar, porque voy a orar por él. Si alguien está padeciendo un dolor, puede pasar. Para ir terminando, Señor, oramos por aquellos que están padeciendo por algún dolor físico.
La fe tiene que mover corriendo al hombre y a la mujer. La fe tiene que hacerte mover, porque así es Dios. Dios se mueve a través de la fe. Y aquel que responde por fe recibe. Recibe.